Historia de la piratería inglesa, desde sus orígenes hasta la Edad de Oro. La piratería inglesa fue un fenómeno histórico que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII y que consistió en el ataque y el saqueo de barcos y ciudades por parte de los navegantes ingleses que actuaban por cuenta propia o al servicio de la corona inglesa. La piratería inglesa tuvo una gran influencia en la historia, la política, la economía, la cultura y la sociedad de la época, y dejó un legado de aventuras, leyendas y personajes que han inspirado la literatura, el cine y la imaginación popular. La historia de la piratería inglesa se puede dividir en 4 etapas que corresponden a diferentes contextos históricos, políticos y geográficos, y que implican a diferentes actores, motivaciones y acciones. La primera etapa es la isabelina, que va de 1560 a 1603. Esta etapa se caracterizó por el enfrentamiento entre Inglaterra y España, que eran las 2 potencias marítimas y coloniales más importantes de la época. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, buscaba desafiar el dominio español en el Atlántico y en el Pacífico y aprovechar las riquezas que provenían de las colonias españolas de América. Para ello, Isabel I apoyó y financió a los piratas ingleses que se llamaban a sí mismos corsarios y que tenían una patente de corso, que era un permiso real para atacar y saquear a los enemigos de la corona. Los corsarios ingleses se dedicaron a asaltar los barcos y las ciudades españolas, especialmente las que transportaban oro, plata y otras mercancías valiosas, como el galeón de Manila o el galeón de Acapulco. Los corsarios ingleses también se dedicaron a explorar y colonizar nuevos territorios, como el Caribe, Canadá o Virginia. Entre los corsarios ingleses más famosos de esta época se encuentran Francis Drake, John Hawking, Walter Raleigh y Thomas Cavendish. La segunda etapa es la jacobea, que va de 1603 a 1649. Esta etapa se caracterizó por el cambio de dinastía en Inglaterra, que pasó de los Tudor a los Estuardo, y por el inicio de la Guerra de los 30 Años en Europa, que enfrentó a los países católicos y protestantes. Inglaterra, bajo el reinado de Jacobo I y de Carlos I, buscaba mantener su posición en el Atlántico y el Pacífico y participar en el conflicto europeo. Para ello, Jacobo I y Carlos I continuaron apoyando y financiando a los piratas ingleses, que seguían llamándose corsarios y que seguían teniendo una patente de corso. Los corsarios ingleses se dedicaron a atacar y saquear a los barcos y las ciudades de España, Francia, Holanda y Portugal, que eran los principales rivales de Inglaterra. Los corsarios ingleses también se dedicaron a comerciar y contrabandear con las colonias de América, especialmente con las del Caribe, donde se establecieron bases y refugios. Entre los corsarios ingleses más famosos de esta época se encuentran Christopher Newport, Henry Mainwaring, William Dampier y Henry Morgan. La tercera etapa es la llamada de la Mancomunidad, que va de 1649 a 1660. Esta etapa se caracterizó por la Revolución Inglesa, que supuso el derrocamiento y la ejecución de Carlos I y el establecimiento de la Mancomunidad de Inglaterra, que fue una república liderada por Oliver Cromwell. Inglaterra, bajo el gobierno de Cromwell, buscaba consolidar su poder en el Atlántico y el Pacífico y enfrentarse a los países católicos y absolutistas. Para ello, Cromwell mantuvo y reforzó el apoyo y la financiación a los piratas ingleses, que seguían llamándose corsarios y que seguían teniendo una patente de corso. Estos corsarios ingleses se dedicaron a atacar y saquear a los barcos y las ciudades de España, Francia, Holanda y Portugal, que seguían siendo los principales enemigos de Inglaterra. Los corsarios ingleses también se dedicaron a expandir y defender las colonias de América, especialmente las del Caribe, donde se libraron batallas y se conquistaron territorios. Entre los corsarios ingleses más famosos de esta etapa se encuentran Robert Blake, Edward Povey, Christopher Mainz y Robert Venables. La cuarta etapa es la de la Restauración, que va de 1660 a 1720. Esta etapa se caracterizó por la Restauración inglesa, que supuso el fin de la Mancomunidad de Inglaterra y el restablecimiento de la monarquía con el reinado de Carlos II y Jacobo II. Inglaterra, bajo el gobierno de los Estuardo, buscaba recuperar su prestigio y su poder en el Atlántico y el Pacífico y participar en las guerras y las alianzas que se daban en Europa. Para ello, Carlos II y Jacobo II redujeron y limitaron el apoyo y la financiación a los piratas ingleses, que dejaron de llamarse corsarios y que perdieron la patente de corso. Los piratas ingleses se dedicaron a atacar y saquear a los barcos y las ciudades de cualquier país, sin distinción de amigo o enemigo y sin reconocer ninguna autoridad.
Los piratas ingleses también se dedicaron a establecerse y a gobernar en algunos territorios como el Caribe, Madagascar o Nassau, donde formaron comunidades y repúblicas piratas. Entre los piratas ingleses más famosos de esta etapa se encuentran Henry Avery, William Kidd, Edward Teach y Bartholomew Roberts. Esta fue la etapa más intensa y la más conocida de la piratería inglesa y se conoce como la Edad de Oro de la piratería. Esta etapa terminó en 1720, cuando las potencias europeas decidieron acabar con la piratería y lanzaron una campaña militar y judicial contra los piratas, que fueron perseguidos, capturados y ejecutados. La piratería inglesa así dejó de ser una amenaza y una realidad y pasó a ser una memoria y una leyenda.